strong faith, close family, choosing love in the midst of tragedy. When I met you, something changed in me. I'm better with you than I'll ever be. 'Cause when you walk into a room, life gets a little sweeter. When I look at you, I see a little clearer. Amigos, sabes, acabo de conocer a una mujer que aún es una niña. Sabes que en el odio y se siente aún es jovencita y ella es mi novia. Amigos, sabes, acabo de conocer a una mujer que aún es una niña. Sabes que en el odio y se siente aún es jovencita y ella es mi novia. Amo su inocencia, amo sus errores, su primer novio, su primer amor. Amo su inocencia, amo sus errores, soy su primer novio, su primer amor.
Acérquense la pareja de los novios, acérquense los papás de Yesenia, los papás de Juan Carlos y los padrinos de velación. Queridos hermanos, llenos de alegría, nos hemos reunido en el nombre del Señor para esta celebración acompañando a Yesenia Lorenzo Camilo y a Juan Carlos Gutiérrez Nava en el día en el que se disponen a celebrar el sacramento del matrimonio. Para ellos este momento es de singular importancia, por ello acompañémoslo con nuestro cariño, amistad y oración fraterna. Lo recibimos con mucho cariño. Que esta agua les recuerde su bautismo, les conceda el perdón de sus pecados y les conceda la vida eterna. Amén. Adelante. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pónganse todos de pie. Se ve que no van a misa los familiares de Juan Carlos o de Yesenia. Pónganse de pie.
Pónganse de pie, ya iniciamos la Santa Misa. Nos hemos reunido para celebrar esta Santa Misa, esta celebración del matrimonio de Yesenia y de Juan Carlos. Pidámosle al Señor que este enlace matrimonial sea una bendición espiritual para ellos. Pidamos perdón al Señor de nuestros pecados en unos momentos de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Dios nuestro, que al crear el género humano quisiste establecer la unión entre el hombre y la mujer, une en la fidelidad del amor a estos hijos tuyos, Yesenia y Juan Carlos, que van a contraer matrimonio, para que siempre den testimonio con su vida del amor divino que hoy los trae a tu altar. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que Él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Jóvenes Yesenia y Juan Carlos, los veo nerviosos, y es algo normal. El nerviosismo es algo normal de las personas cuando van a tomar decisiones para toda la vida. Esta decisión que ustedes han tomado y con anticipación lo han platicado con sus familias, con sus padrinos, es ahora el cumplimiento de presentarse ante Dios, para que, siendo Dios el testigo principal, se derrame esa bendición en este sacramento del matrimonio. Hoy nos da una enseñanza muy importante para ustedes que pretenden contraer matrimonio, como para todos los matrimonios que están presentes. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza de la oración. Hemos escuchado en la primera lectura del libro de Tobías cómo Tobías, antes de contraer matrimonio con quien sería su esposa Sara, se puso en oración. En oración. ¿Cuántas parejas hoy en día podemos nosotros preguntarles y decirles: a ver, usted que lleva ¿cuántos años de casado? 5 años. Usted 7 años. Usted 2 meses. Y ustedes que apenas se van a casar. Son ejemplos vagos que nos ayudan a comprender la palabra.
que a cada uno de ellos les preguntáramos, antes de que ustedes se casaran y ahora ustedes que quieren casarse, ¿se han dado ese tiempo, ese espacio para orar antes de tomar esta decisión? De orar ante Dios. Y la mayoría de respuestas va a ser no. ¿Qué es lo primero que se piensa cuando se pretende casar? Lo primero son los gastos. Lo primero, los gastos. ¿Cuándo me quiero casar? ¿A quién voy a invitar? ¿Quiénes van a ser mis padrinos de velación? ¿Mis padrinos de bautismo? ¿O algunos familiares? ¿O los que mis papás me aconsejen? ¿O alguien en quien yo confíe? ¿Quién va a ser mis padrinos? ¿Qué vamos a dar de comer? ¿Qué vamos a dar de beber? ¿Qué grupo, qué música vamos a traer en la noche? ¿Hasta qué hora se va a terminar la fiesta? ¿Quiénes nos van a ayudar a servir? Y ya que más o menos se tiene una programada, ahora sí, vamos a buscar al padrecito, ya para que más o menos ya estemos tanteándole cuándo será la fecha. Y eso es lo más normal. Es lo más normal y lo más sano que toda pareja lo piense de esa manera. Pero hoy se nos da esta enseñanza en el libro de Tobías. En la noche de sus bodas, ¿qué hizo Tobías y qué hizo Sara? Oraron. Oraron. Antes de iniciar este camino juntos, Yesenia y Juan Carlos, esa enseñanza muy bonita y muy grande ante Dios, orar. Orar. Ojalá que todo matrimonio, terminando la celebración de la boda desde su corazón, Señor, me has regalado a esta esposa, me has regalado a este esposo, concédeme amarlo, cuidarlo, ayudarlo, cuidarla, respetarla, y que los dos vivamos juntos. ¿Hasta cuándo? Hasta la vejez. Que los dos vivamos juntos hasta la vejez. Porque a veces se corre el riesgo hoy en día de los matrimonios modernos. Hay matrimonios que al poco tiempo ya no quieren vivir juntos y después vuelven a vivir juntos y después ya no y después sí, y se hace una mala costumbre. Eso es una decisión hasta la vejez. Y ciertamente en este caminar, jóvenes, que ustedes van a iniciar a partir del día de hoy, van a encontrar muchas situaciones difíciles, como todo matrimonio. Si ahorita le preguntáramos a un matrimonio de los que están aquí presentes, ¿cómo ha sido su vida de pareja, de matrimonio? ¿Difícil o fácil? Muchos van a decir, padre, de las dos cosas. Ha habido amor, pero también ha habido enojo. Ha habido alegrías, pero también ha habido tristezas. Ha habido ilusiones, pero también ha habido traiciones. Ha habido respeto, pero también ha habido palabras hirientes. Y eso es lo normal de toda pareja. Pero frente a toda esta situación de vivencia que se va teniendo todos los días, tenemos a una gran intercesora. Esa gran intercesora es la Santísima Virgen. En casa, con todo el respeto que merecen los varones, en casa, en su mayoría de veces, porque no siempre, pero en su mayoría de veces, ¿quién está más preocupada por las cosas de la casa?
La mamá. La mamá. La mamá está más al pendiente de los hijos. La mamá se da cuenta lo que le hace falta. Obviamente el trabajo del hombre es dar el sustento. Eso significan las arras, dar el sustento en la familia. Pero a veces cuando el hombre no da el sustento en la familia, la mamá ve de dónde, pero no deja a sus hijos sin alimento. Hay veces en el que la mamá le ha tocado trabajar y levantar a su niño, a su niña, 2, 3 niños, los levanta, solita los levanta. Entonces la Santísima Virgen representa ese cuidado del hogar. ¿Qué es lo que le dijo la Santísima Virgen a Jesús? Hijo, ya no tienen vino. En otras palabras, este nuevo matrimonio ya no están siendo felices. Porque la palabra vino en la Sagrada Escritura significa felicidad. Hijo, ya no son felices. ¿Cuántos matrimonios hoy en día ya no son felices? ¿Cuántos matrimonios tristemente lo que les une son los hijos? ¿Cuántos matrimonios aparentemente están bien? ¿Cuántos matrimonios han perdido esa felicidad? Hijo, ya no son felices, ya no tienen vino. ¿Y cuáles son aquellas tinajas que se deben de llenar para que un matrimonio sea feliz? La tinaja de la fidelidad. Esa tinaja es muy importante. Por eso en el matrimonio se prometen fidelidad. Una tinaja, la fidelidad. 2 tinajas, la confianza en el matrimonio. Una tercera tinaja, el respeto. Una cuarta tinaja, el apoyo mutuo. Una quinta tinaja, el diálogo entre los dos. A veces cuando realizo la presentación matrimonial y le pregunto al novio, ¿qué te gustaría con quien tú te vas a casar? ¿Qué te gustaría que cambie en su forma de vida? No va a ser un impedimento para que tú me lo digas. ¿Qué te gustaría que cambiara? Padre, pues me gustaría que me dijera lo que siente cuando está molesta. Porque a veces le pregunto, ¿qué tienes? Nada. ¿Por qué estás seria? Nada. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te incomodó? Nada. Pues ese nada es un montón de cosas que tiene la mujer atrás. Tiene muchísimas cosas que reclamarle, pero dice nada. Entonces el diálogo tiene que ser muy importante. Gracias a Dios, en la parroquia y en todas nuestras comunidades se han casado parejas y muchas parejas jóvenes, como son ahora ustedes. Y yo siempre, cada vez que caso a una pareja joven, a mí me alegra. ¿Por qué me alegra? Porque ustedes están tomando este compromiso de pedir la bendición de Dios. Lo más fácil es juntarse. ¿Qué hubiera pasado que Juan Carlos le dice a Yesenia, vámonos a mi casa, nos vamos a juntar? Oye, pero yo me quiero casar, después lo vemos. Y pasa 1 año, pasan 2, pasan 5 y no nos vamos a casar. Sí, pero hasta que crezcan los niños porque hay muchos gastos. Y ya de abuelitos, si ya no nos casamos, pues ya no nos dio tiempo. Por eso, desde jóvenes, poder contraer este compromiso contando con la bendición de Dios y desde luego con el apoyo de sus papás, aconsejando a los papás a la pareja, no dividiendo, los papás aconsejan para bien de la pareja.
para unirlos, los padrinos de velación. Aquí el hijo representando a su papá como padrinos de velación, aconsejando también a sus ahijados. Porque eso significa la palabra velación, los que velan, los que cuidan. Pues vamos entonces a participar de este sacramento. Pónganse de pie para realizar el rito. Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes se tienen, y Él que los consagró un día con el santo bautismo, los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea, les pregunto sobre su intención. Deja eso, tú concéntrate en el matrimonio, deja que ellos hagan lo que les toca. A los padrinos, pónganse ustedes en postura de poder responder. Yesenia y Juan Carlos han venido aquí a traer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos. Yo, Carlos, te acepto a ti, Yesenia, como mi esposa. Prometo serte fiel, respetar en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los restos de mi vida. Yo, Yesenia, te acepto a ti, Carlos, como mi esposo. Prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y cumpla en ustedes su bendición. Y lo que Dios acaba de unir, que nunca lo separe el hombre. Todos decimos amén. Vamos a darles un fuerte aplauso a Yesenia y a Juan Carlos. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos, a Yesenia y Juan Carlos, santifícalos en tu amor, que estos anillos, estas arras, estas velas, esta Biblia, estos cojines, este lazo, símbolos de fidelidad y de ayuda mutua, les recuerden siempre el cariño que se tienen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Madrina, entréguele los anillos, toma el de él y toma el de ella. Yesenia, te entrego este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Carlos, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Pon tus manos arriba, las tuyas abajo, abiertas, las tuyas arriba, Juan Carlos, abiertas tus manos, abajo. Entréguenle las arras. Yesenia, también te entrego estas arras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que voy a tener de que no falte lo necesario
en nuestro hogar. Carlos, yo las recibo como prenda de Dios y en señal de los bienes que construiremos, que vamos a compartir. Cuenta tus arras, Yesenia. Recordando el significado de las arras, cada arra representa el sustento de un mes, 12 arras, 12 meses y una arra sobrante para hacer obras de caridad. Cuando están sus posibilidades, ayudarse entre familia, dar la mano a quien lo necesita. Puedes guardar las arras. Padrino, entrégueles la Biblia que contiene la palabra de Dios, que esta palabra sea fuente de luz y de vida en el camino que hoy emprenden como esposos cristianos. Por Jesucristo nuestro Señor. Entrégueles también el rosario, representa la presencia de María en nuestras vidas, especialmente en el caminar de ustedes como esposos. Ahora van a ponerse de rodillas, padrino, madrina, van a encender la vela del cirio por Yesenia y Juan Carlos, por la Iglesia Universal y por toda la familia humana. A cada invocación respondemos, te rogamos, óyenos. Para que Dios le conceda a Yesenia y Juan Carlos salud, paz y trabajo, oremos. Para que viviendo la intimidad de su hogar no sean insensibles a las necesidades y sufrimientos de la gran familia humana, oremos. Para que los papás de Yesenia y Juan Carlos se alegren al contemplar el matrimonio de sus hijos, oremos. Señor Dios Todopoderoso, que desde el principio del mundo santificaste la unión matrimonial, escucha nuestra oración y haz que los nuevos esposos Yesenia y Juan Carlos consigan con abundancia los bienes que para ellos te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entrégueles, padrinos, ahora la vela aquí a sus ahijados, esta luz que representa la fe que ustedes han profesado en este sacramento. Van ahora a colocarles el lazo. Yesenia y Juan Carlos, como esposos cristianos, están ya unidos para siempre. En este momento en el que la Santa Madre Iglesia implora solemnemente la bendición de Dios sobre ustedes, se les va a colocar el lazo, símbolo de la unidad indisoluble que por el amor y la mutua entrega deberán vivir todos los días de su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A veces de broma les digo, cuando se casan, amárrenlos bien con el lazo, porque el lazo significa estar siempre juntos. Cuando alguien ya no quiere seguir con su esposo, con su esposa, es como quitarse el lazo, se lo quita, ándale, camina como lo quita, ya no quiero saber. El lazo los mantiene unidos. Si uno se atrasa al otro, lo jala. Así es el lazo. Entonces ese lazo representa la unión sagrada que ustedes han tenido. Cantamos el ofertorio. Sigamos orando, hermanos, para que ese sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, el sacrificio que te ofrecemos por esta unión sagrada de Yesenia Lorenzo Camilo y Juan Carlos Gutiérrez Nava.
Y ya que eres el autor de ella, sé también su protector y su guía. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, necesario darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, que con el yugo suave del amor y el vínculo indisoluble de la paz, hiciste más fuerte la alianza nupcial, para que aumenten los hijos de tu adopción. Tu providencia, Señor, y tu amor lo dispusieron de manera admirable, que por medio del nacimiento de los niños adornas la tierra. Por él los ángeles y santos te cantan sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León XIV, con nuestro obispo José de Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos Yesenia Lorenzo Camilo y Juan Carlos Gutiérrez Nava, que en Cristo hoy han fundado una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, oh Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Cantemos con fe y esperanza. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos en el Señor, nos damos la paz. Pueden retirar el lazo. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita y borra los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Solamente los nuevos esposos van a comulgar bajo el cuerpo y la sangre del Señor, y quienes están preparados comulgar bajo la especie del pan, el cuerpo de Cristo. Oremos. Dios y Padre nuestro, por medio de este sacrificio de salvación, protege con tu providencia a la nueva familia que has instituido. Unifícalos en un mismo corazón a los que uniste en una santa alianza, y has alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz. Por Jesucristo nuestro Señor. Inclinen su cabeza para recibir la bendición. Vamos a responder amén a cada invocación. Yesenia y Juan Carlos, que el Eterno Padre los conserve unidos en el amor,
para que la paz de Cristo habite en ustedes y permanezca en su hogar. Amén. Que tengan en los hijos una bendición, en los amigos un consuelo y en el trato con todos una paz verdadera. Amén. Que sean testigos del amor de Dios en el mundo, para que los pobres y afligidos, habiendo encontrado en ustedes ayuda y consuelo, los reciban con gratitud algún día en la casa eterna del Padre. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Felicitamos a los papás de Yesenia, de Juan Carlos, por ese sacramento del matrimonio. Les damos un fuerte aplauso. También le damos un aplauso a los padrinos de velación. Glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Pasen buena tarde, que Dios les bendiga.
Sí.